Ya sea que sea un hombre sigma o simplemente una persona más tranquila y relajada, lo que está a punto de aprender son 5 trucos probados para obtener respeto al instante en cualquier situación. Y si no te has dado cuenta, la vida es mucho más fácil cuando otras personas te respetan. Este es el canal por encima del promedio. Entonces, sin más preámbulos, vayamos al punto que realmente importa. Número 1. Tener convicción. Para ser honesto, el mundo no es un lugar amigable para los tímidos, y mucho menos para los inseguros. No tener convicción en las cosas que haces y las cosas que dices tiene un impacto profundamente negativo en la forma en que otras personas te ven. Y no siempre es justo, pero vivimos en un mundo donde somos juzgados en base a las apariencias. Entonces, si la gente te percibe como un chico tímido e inseguro, automáticamente te pondrá en un nivel por debajo de los demás. Cuando un hombre actúa con convicción y usa un tono de voz fuerte y confiado, transmite un poder que inconscientemente hace que la gente te ponga en lo más alto de la jerarquía. Además, tu lenguaje corporal también tiene que estar en consonancia con tu postura. Y esto se puede adquirir en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, cuando interactúes con alguien, trata de practicar un habla más segura. A las personas calladas y tímidas a menudo se las considera perdedoras porque no tienen convicción en lo que dicen. Y mostrar convicción es simplemente decir las cosas con confianza y de una manera que demuestre que realmente estás seguro y sabes lo que estás diciendo. La mayoría de las personas son muy buenas para darse cuenta de la debilidad de los demás. Entonces, si tiendes a ser un hombre más tranquilo, decir y hacer las cosas con convicción demuestra que, si bien puedes ser una persona tímida, no eres débil. Y cuando demuestres que eres callado pero no débil, otras personas te respetarán al instante. Número 2. Habla despacio. Algo por lo que la mayoría de los hombres son más conocidos es por su forma de hablar. Una de las formas más poderosas de inspirar respeto es simplemente por la forma en que hablas. La gente suele cometer el error de pensar que estar callado es una debilidad, en lugar de apoyarse en ello y convertir lo que a primera vista parece una debilidad en una verdadera fortaleza. Algunos de los hombres más respetados no son los que son muy ruidosos y hablan demasiado. Algunos de los hombres más respetados son en realidad personas que han aceptado que son naturalmente más callados que otros, pero han decidido usar ese silencio como poder, o como una forma de hacer que otras personas los respeten más. Verás, hablar despacio hace que todo lo que dices parezca mucho más importante y, por lo tanto, cada vez que hables, la gente te escuchará porque creerá que lo que tienes que decir es realmente importante. Preste mucha atención. Si notas, cualquier personaje masculino en las mejores películas de Netflix habla despacio y, a menudo, haga pausas entre palabras. La gran mayoría de los chicos ven el silencio como una debilidad, pero si eres del tipo silencioso, realmente puedes aprovecharlo y puede aumentar drásticamente tu atractivo al mismo tiempo que haces que otras personas te respeten. Número 3. Haz contacto visual. El 100% de los hombres más respetados del mundo dirían que este es el más importante de los 5 trucos. Una de las peores cosas que puedes hacer cuando estás frente a otra persona es evitar el contacto visual. Porque la incapacidad de mantener el contacto visual casi siempre se ve como el signo más obvio de debilidad y falta de dominio en los hombres. La Biblia dice en el libro de Proverbios y todos hemos escuchado el dicho que, los ojos son la ventana del alma, pero si tu contacto visual es débil entonces tus ojos seguramente serán una ventana a un abismo sin fin. Comprenda esto, el contacto visual es posiblemente el factor más importante que se utiliza para determinar realmente el tipo de persona que es. Y cuando las personas te conozcan por primera vez, realmente usarán tus habilidades de contacto visual para juzgarte rápidamente y decidir dónde encajas en esa jerarquía social o dónde encajas en términos de confianza. Sabes que casi todos los hombres sigma que hay por ahí inspiran respeto a pesar del hecho de que son increíblemente silenciosos porque pueden afirmar su dominio a través del contacto visual. Y no es raro que los chicos que carecen de confianza en sí mismos eviten por completo el contacto visual. Y créeme, cuando te digo que no quieres ser ese tipo. Ahora los hombres sigma, o cualquier hombre con verdadera confianza y autoestima, no tendrán miedo de mirar a otras personas a los ojos, especialmente cuando lo conocen por primera vez. Y entre los lobos, el contacto visual en realidad se usa como un indicador directo de dominio. Y así, los lobos alfa se enfrentarán a otros lobos inmediatamente después de conocerlos para establecer su dominio. Y la misma técnica puede ser utilizada por hombres humanos, pero en un grado reducido. Entonces, como regla general, los machos sigma, cuando interactúan por primera vez con alguien, mantendrán contacto visual por un poco más de tiempo de lo habitual. Y esto sirve como una forma de decir, oye, puedo estar callado, pero no soy débil. Pero definitivamente hay algunos matices en eso, porque lo último que quieres hacer es mirar a una persona tratando de establecer su dominio sobre ellos.
Habrá momentos en que los hombres o las mujeres te faltarán al respeto y este es el momento de brindar el tipo de contacto visual que un lobo puede usar para que otro lobo sepa quién es más dominante. Pero en casi todas las demás situaciones de la vida, o en la mayoría de las situaciones en las que te encuentres, usarás el contacto visual de una manera que sea tranquila y serena. Y no tienes que mirar a la gente todo el tiempo como si estuvieran tirando basura en tu patio trasero. En otro contexto, ser capaz de mantener el contacto visual es especialmente importante cuando conoces a una mujer, porque el contacto visual fuerte es una de las cosas más atractivas que puede hacer un hombre. Número 4. Soportar la hostilidad. Cuando te notan como un hombre sigma, la gente querrá ponerte a prueba todo el tiempo, a menos que ellos mismos sean débiles. Las personas fuertes y seguras de sí mismas a menudo ponen a prueba sin piedad a las personas que también actúan con fuerza y confianza, porque así es simplemente cómo funciona el juego social para nosotros los humanos. Y cómo manejas esa hostilidad tendrá un gran impacto en cómo te ve la persona y cómo te ve el resto del mundo. Ahora, si quieres que la gente te respete incluso si estás callado, la forma más poderosa de hacerlo es asegurarte de que siempre te defiendas a ti mismo. A menudo, las personas, especialmente las chicas, buscan poner a prueba a un hombre callado, y la forma preferida de hacerlo es mostrar cierta hostilidad o cierta rudeza hacia esa persona. Los hombres débiles o los hombres que no son realmente vistos como sigma, cuando se encuentran en situaciones hostiles, por lo general se doblan y se derrumban como un edificio que se está demoliendo. Y luego, lo que termina sucediendo es que se enojan mucho, se emocionan mucho y pueden tener un pequeño ataque. Y es cómo manejas la hostilidad lo que determinará si la gente te respetará o no. Mantener el control es uno de los rasgos más importantes del hombre sigma, y definitivamente es algo que todos los hombres que son callados deberían tratar de dominar. Porque la capacidad de manejar la hostilidad y la capacidad de mantener la calma, y especialmente la calma bajo presión, no le dará a otras personas prácticamente otra opción que admirarlo y respetarlo. Número 5. Utiliza tu lenguaje corporal. Ahora, si eres una persona tranquila por naturaleza, o lo que muchos llamarían un hombre sigma, una de las formas más poderosas en que siempre obtengo el respeto de otras personas es simplemente usar tu lenguaje corporal. Lo peor que puede hacer una persona callada, además de no hacer contacto visual o decir las cosas sin convicción, es demostrar a través del lenguaje corporal que lo que dices realmente no importa. Los investigadores afirman que la mayor parte de la comunicación entre humanos es no verbal y, en cambio, nuestra principal forma de comunicación es en realidad a través del lenguaje corporal. Entonces, en otras palabras, la forma en que te mueves o la forma en que dices algo. En última instancia, será mucho más importante que las palabras reales que salen de tu boca durante una conversación. Prácticamente todos los hombres sigma también se expresan con el lenguaje corporal, y si eres una persona tranquila por naturaleza que busca ganarse el respeto, piensa en lo que le estás haciendo a tu cuerpo cuando hablas. La mayoría de las veces, los hombres callados y tímidos hablan solo con la boca y dejan el resto del cuerpo sin usar, como si fuera un robot. Esto no es útil si realmente quieres el respeto de otra persona, por lo que usar tu lenguaje corporal tiene un efecto magnificado. En la práctica, durante una conversación debes mover los brazos y las manos mientras te comunicas. En lugar de mantener las manos y los brazos a los lados y hablar solo con la boca. Estos fueron los 5 trucos probados para obtener respeto al instante, si te consideras un hombre sigma o si simplemente eres una persona tranquila por naturaleza. Comparte este contenido en tus redes sociales y WhatsApp. Me quedo aquí, amigos. Gracias por ver y hasta el próximo video.